y Dame el ya damos comienzo, permiso ¿vale? cuando puedas para compartir la pantalla. Fenomenal. Vale, ahora cuando presente un poquito, si quieres, nos ponemos con la pantalla. Vale, Vale. genial. Pues nada, muy buenos días a todos. Os damos la bienvenida a este primer congreso interdisciplinario en Ciencias de la Salud y Sanidad. Vamos a iniciar este evento, como siempre, con el propósito de reunirnos aquí entre diferentes profesiones sanitarias de múltiples áreas, siempre vinculadas ahí con la salud, la sanidad y la medicina. A lo largo de estas jornadas vamos a esperar no solo avances en investigación y desarrollo sanitario, sino que también pues, esa riqueza que surge del diálogo interdisciplinario y del aprendizaje compartido. Y siempre con un objetivo común y claro, que es potenciar la calidad de la atención, mejorar los resultados y, en definitiva, que podamos brindar un mayor beneficio a quienes son el centro de nuestro trabajo, que son nuestros pacientes. En el día de hoy celebramos nuestras primeras jornadas interdisciplinares en Ciencias de la Salud y Sanidad, un evento que, bueno, pues disfrutaremos de dos ponencias acreditadas por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias. Ambas tienen un carácter muy multidisciplinar y de las que estoy segura de que vais a salir mucho más reforzados como profesionales. De hecho, quien quiera ya puede disfrutar de la primera ponencia, que ha sido sobre el tratamiento alternativo de las úlceras y que desde luego ha sido maravillosa, no la podéis perder. Quien quiera verla está ya en la plataforma, disponible durante todo el día. Y para continuar con estas jornadas, pues vamos a dar comienzo a la ponencia Abordaje de las afecciones del sistema nervioso periférico para facilitar el movimiento y reducir el dolor desde una perspectiva interdisciplinar, que es una propuesta fundamental que viene a proporcionarnos a todos los profesionales pues unas herramientas técnicas básicas para que podamos evaluar de una manera precoz pues una posible lesión a nivel del sistema nervioso periférico y que podamos abordarla desde luego para que no vaya más, independientemente de nuestra posición como sanitario. Y esta propuesta pues viene de la mano de todo un profesional en su campo, que es don Pablo de Blas Taborano, terapeuta ocupacional, actualmente docente e investigador en la Universidad de Murcia y doctorando en la Universidad de Málaga. Muy buenos días, Pablo, ¿qué tal? Hola, buenos días a todos los asistentes y muchas gracias, Miriam, por la presentación. Nada, a ti. Si quieres, Pablo, puedes empezar a preparar la diapositiva, la ponencia, ¿vale? Sí. A ver si la vemos bien. Y bueno, De acuerdo. mientras tanto, pues yo voy explicando un poquito a los congresistas. Recordaros que para que podáis optar a vuestros certificados, tenéis que visualizar las dos ponencias, ¿vale? Una ya está en la plataforma para todos aquellos que no hayan podido estar en directo, la podéis visualizar ya. Y esta, para quien no pueda estar ahora en directo, quedará posteriormente también grabada en la plataforma, ¿de acuerdo? Tenéis que ver las dos y luego rellenar un breve cuestionario para que podáis optar al certificado. Y, por supuesto, que deciros que disfrutéis de la charla, que realicéis todas vuestras preguntas y vuestras dudas y las comentaremos una vez finalizada la sesión, ¿vale? Si quieres, Pablo, puedes, como te sale una ventanita de nuestras cámaras, la puedes cerrar. No pasa nada. Sigue Vale, la se sigue plataforma de viendo. fondo. Vale, Efectivamente. Así que vale, nada, cuando quieras. vale, genial. Pues buenos días a todos de nuevo. Soy Pablo de Blas Zamorano, soy terapeuta ocupacional, investigador y docente en la Universidad de Murcia y doctorando en la Universidad de Málaga. Antes de comenzar, me gustaría agradecer al Comité Científico y Organizador de este primer Congreso Interdisciplinar en Ciencias de la Salud y Sanidad por contar conmigo y permitirme participar. Con vuestro permiso, voy a exponer la ponencia titulada Abordaje de afecciones del sistema nervioso periférico para facilitar el movimiento y reducir el dolor desde una perspectiva multidisciplinar. Vale, para comenzar vamos a ver qué es el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso se compone por sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central, pues es el encéfalo, donde encontramos el cerebro, el tronco del encéfalo, el cerebelo y luego la médula. Y el sistema nervioso periférico, que es sobre lo que nos vamos a centrar hoy, sería el resto del sistema nervioso.
Pues partiendo desde los 31 pares de nervios raquídeos, que son esos nervios primarios que salen desde la médula y que luego se van ramificando para llegar a todo el cuerpo, a todas las partes del cuerpo, desde los órganos, a los músculos, a las vísceras, todos los tejidos, ¿vale? A través de las miles de millones de células nerviosas, es decir, de neuronas, que van a llegar a todo el cuerpo y que nos van a permitir, pues, controlar todos los movimientos, sentir, regular y controlar los órganos y todo el cuerpo. Además, también el sistema nervioso periférico está compuesto por los pares craneales, que son 12 nervios que tienen un contacto directo desde diferentes partes de la cabeza, pues la cara, los ojos, los labios, la nariz, el cuello, los oídos, tienen una vía directa de conexión con el cerebro sin pasar por la médula. Son 12 los pares craneales, que son el olfatorio, el óptico, oculomotor, patético, trigémino, abducente, facial, acústico, vestibular, glosofaríngeo, neumogástrico, espinal e hipogloso. Ahora vamos a ver los tipos de lesiones periféricas que nos podemos encontrar, ¿vale? Que también se pueden llamar neuropatías. Tenemos la neuroapraxia. La neuroapraxia, como vemos aquí, los nervios van a ser como un cable de la luz, ¿vale? Por dentro va el cobre, que es el axón de la neurona, lo que es el nervio propiamente dicho, y por fuera, recubriéndolo, protegiéndolo, igual que en un cable está pues esa cobertura de plástico, en los nervios encontramos la vaina de mielina. En el caso de la neuroapraxia, hay una pequeña fragmentación en la vaina de mielina, en esa parte que lo recubre y que lo protege, pero no hay afectación en el nervio. Por lo que se produce es una alteración de la función motora y una alteración leve de la sensibilidad. Y la excitabilidad nerviosa de la lesión en adelante sigue transmitiéndose, pero al estar dañada la vaina de mielina, que lo que hace es agilizar esos potenciales de acción y esa transmisión nerviosa, pues va a estar un poco ralentizada, no va a estar intacta, no va a ser normal. Lo bueno de la neuroapraxia es que hay una recuperación completa en unos días, semanas, meses, dependiendo en función de dónde se haya dado el daño y de las características propias de la persona. La siguiente neuropatía que podemos encontrar es la axonotmesis. En esta no hay una fragmentación, simplemente es una interrupción, eso sí, es tanto de la vaina de mielina como del nervio. Pero el trofismo está conservado. Aquí la afectación ya es un poco mayor, ya que no llega la conducción desde esa interrupción en adelante, pero sí que va a haber recuperación. La recuperación va a ser mucho más lenta y aquí la recuperación no va a ser completa. Va a haber recuperación tanto sensitiva como motora, pero no, dependiendo también de muchos factores, como pues el tiempo, el lugar de la lesión, la severidad de la lesión, las características de la persona, la recuperación va a ser más rápida o más lenta y va a ser mayor o menor. Y por último tenemos la neurotmesis. La neurotmesis sí que es una sección completa tanto de la vaina de mielina como del axón. Es decir, tras esa lesión, de ahí en adelante, hacia distal, no va a llegar conducción nerviosa y no va a haber recuperación. Lo que va a haber es una cicatrización en el nivel donde se ha producido la lesión para poder al menos conservar esa parte prelesional. Después de una lesión va a haber una regeneración axonal, ¿no? Esa recuperación de la que estábamos hablando. Pero esa regeneración axonal hay que diferenciarla muy bien porque es muy diferente en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. Tras una sonotmesis, que era la segunda patología que hemos visto anteriormente, bueno, el segundo tipo de lesión, esa lesión nervioso periférico va a haber recuperación, pero si se da en el sistema nervioso central no hay recuperación. ¿Esto a qué se debe? Porque en el sistema nervioso periférico la vaina preneural, es decir, antes de la lesión, se va a restablecer con rapidez y las células de Schwann van a producir factores tróficos y proteínas que van a ir hacia ese sitio de la lesión para favorecer esa recuperación, ese crecimiento axonal y que vuelva a haber esa conducción eléctrica. Mientras que en el sistema nervioso central lo que pasaría es que la parte distal del axón, es decir, la parte
de la lesión en adelante se va a degenerar y la vaina de mielina, que es lo que lo une, se fragmenta, de tal manera que la parte post-lesional, por decirlo así, a partir de la lesión, se degenera, desaparece y los astrocitos y macrófagos van a ir hacia el sitio de la lesión para generar una cicatriz. También, después de una lesión, hay una reorganización axonal y cortical, ¿vale? En la corteza. Esto, pues, se ve muy bien en las amputaciones. Las amputaciones serían el tercer tipo de lesión que hemos visto, ¿no? Que hay una sección completa y de ahí en adelante, obviamente, no va a haber recuperación, pero ¿qué pasa, no? Cuando se produce ese tipo de lesión. Pues, ¿qué pasa a nivel cortical? Los músculos cercanos a ese miembro superior amputado, pues si nos imaginamos que nos amputan por la mitad del brazo, pues los músculos del deltoides, el pectoral, el trapecio, el dorsal, el redondo mayor, van a ocupar esa parte de la corteza que se encargaba pues de todo el brazo, tanto del codo, del antebrazo, de la mano, por lo que estos músculos de alrededor de la lesión van a presentar unos potenciales evocados, es decir, unos potenciales de acción de las descargas eléctricas mucho más grandes que los mismos músculos equivalentes del lado contrario. Además, estos músculos que ocupan esa parte amputada se van a estimular con descargas mucho más bajas, es decir, disminuye el umbral y además en una zona más amplia de la corteza. Esto también se ve con que la estimulación de la cara o de la parte superior del cuerpo de los pacientes a los que se les amputa el miembro superior desencadena la sensación de miembro fantasma. Esto confirma que las partes de alrededor del miembro superior amputado van a ocupar esa parte del cerebro que antes se encargaba pues del brazo y de la mano. Tras una lesión en el sistema nervioso periférico, es muy común colocar férulas, pero las férulas hay que tener mucho cuidado, porque sobre todo cuando son por la noche, porque por la noche ya no solo a las personas con neuropatía, sino a cualquier persona, muchas veces se nos duermen los brazos, la mano, ¿no? Lo típico de que te duermes sobre el brazo o sobre la mano, o incluso encima de la mesa, que estás así un buen rato, y notas ese hormigueo, esos calambres, pero por la noche se acentúa más. ¿Por qué? Porque por la noche disminuye la presión arterial. Entonces hay una diferencia de presión y de gradiente entre el nervio periférico y el resto de estructuras que hace que sea más susceptible de sufrir problemas, de sufrir estos signos asociados a lesiones periféricas, que por los que hemos hablado, ese calambre, ese hormigueo, el dolor. Por lo que no es bueno colocar férulas por la noche, ni férulas en posiciones extremas. ¿Por qué? Porque va a llevar al nervio a una posición en la que se produce hipoxia. Hipoxia es que al nervio le falta oxígeno y por tanto se va a dañar. Esto se ve mucho, hablando de una patología concreta, después de un ictus. Aunque el ictus es una lesión en el encéfalo, en el sistema nervioso central, se daña en realidad todo el sistema nervioso, incluido el sistema nervioso periférico. Tras un ictus hay inflamación del sistema nervioso, tanto central como periférico, pero además se junta con la inmovilidad, ¿no? Pues los pacientes pasan mucho tiempo encamados o por las secuelas cambian su estilo de vida y ya no se mueven tanto. Y si juntamos la inflamación junto con la inmovilidad, nos va a dar problemas de conducción en los nervios. Es decir, luego nosotros vamos a rehabilitar a los pacientes, pero si el sistema nervioso periférico no tiene una buena conducción, no vamos a conseguir mucho. O sea, lo primero que tenemos que conseguir es esa conducción. ¿Cómo? Realizando una movilización neural, que luego veremos diferentes tipos de movilizaciones neurales, del sistema nervioso periférico desde etapas precoces, porque son movilizaciones que se pueden hacer mientras la persona o el paciente está encamado o está ingresado en el hospital. Además, realizando esta movilización neural, vamos a disminuir esa inflamación que hay en el sistema nervioso periférico, vamos a luchar contra esa inmovilidad y además vamos a prevenir el dolor y prevenir o disminuir en el caso de que haya, disminuye también el dolor.
o prevenir otras lesiones como pueden ser contracturas o futuras neuropatías. Además, al realizar la movilización neural, vamos a ganar no solo esas ventajas, sino que también ganamos rango de movimiento, ganamos fuerza y ganamos funcionalidad. Cuando se afecta el sistema nervioso periférico, los signos, algunos de ellos ya los hemos visto, pero los más comunes van a ser esas fasciculaciones. Las fasciculaciones es como cuando muchas veces nos da en el párpado que notamos ese tico, muchas veces en los brazos, en las manos, en los dedos o en las piernas. Son esas fasciculaciones. Luego calambres, parestesias, hormigueos, quemazón y dolor. Dolor al final es el signo pues, más prevalente en las neuropatías. El dolor principalmente va a ser nocturno, se va a dar sobre todo en manos y pies y debemos de analizar la causa, debemos de ver si el dolor es debido realmente a una afectación del sistema nervioso periférico o si el dolor es por otras causas. También debemos de hacer ese cribado y distinguir si se debe a una cosa o a otra. Un movimiento forzado o repetitivo siempre, al igual que el estrés, va a agravar el dolor. La etiología de las neuropatías pues, es muy variada, aunque la más frecuente siempre es la compresión. Una compresión momentánea pues, puede dar una sintomología de parestesia, de hormigueo, pero es algo pasajero, ¿no? Es pues, de lo que hablábamos antes, de que estamos mucho tiempo apoyados así sobre la mano o que nos dormimos encima del brazo y pues se nos duerme. Pero de hecho a nosotros muchas veces nos despierta tener esa parestesia, ¿no? De tener el brazo dormido. Y sacudimos el brazo, hacemos unos movimientos y notamos cómo poco a poco vamos recuperando esa sensibilidad y ese movimiento, ¿verdad? Eso sería una compresión momentánea, eso está afectando al sistema nervioso periférico, pero no supone una patología. Pero cuando esa compresión es más duradera en el tiempo, ahí sí que se pueden provocar cambios estructurales, es decir, algunos de los tres tipos de las lesiones que hemos visto al principio, y por tanto eso va a interferir en un correcto funcionamiento. Esta compresión prolongada o duradera, pues, es la que ocurre muchas veces en personas encamadas o personas que en silla de ruedas. Luego también otras causas de las neuropatías pues son daño secundario a infecciones, traumatismos, vibraciones, exposición prolongada al frío o al calor, radioterapia, neoplasias invasivas o estiramiento súbito, como ocurre en la parálisis braquial obstétrica, por ejemplo. Ahora ya vamos a ir viendo los nervios sobre los que vamos a intervenir. Vamos a ver diferentes nervios, diferentes patologías del sistema nervioso periférico y cómo movilizarlas. Todas estas movilizaciones que vamos a ver lo que nos van a ayudar es a prevenir el dolor y en el caso de que haya dolor, a disminuirlo, además de prevenir lesiones, pues como contracturas, deformidades, osificaciones, etc. Además, como decíamos antes, vamos a ganar rango de movimiento, vamos a ganar movilidad, vamos a ganar fuerza en ocasiones y esto nos va a permitir preparar al cuerpo del paciente para realizar luego un entrenamiento pues, más funcional o poder desenvolverse él en sus actividades de la vida diaria. Es decir, las movilizaciones van a ser preparatorias que van a preparar la estructura corporal para luego que la persona pueda ser más funcional y pueda realizar un movimiento acorde, no un movimiento limitado. Y lo bueno de estas movilizaciones, como he dicho antes, es que se pueden realizar desde una etapa precoz, porque a precoz me refiero pues estando ingresado o cuando el paciente o la persona no puede por sí misma de manera activa colaborar mucho. Podemos empezar nosotros realizando estas movilizaciones y luego que la persona pues la vaya aprendiendo, la vaya realizando por sí misma de manera más activa, etcétera. También lo bueno es que estas movilizaciones no hace falta que estemos nosotros siempre realizándoselas, sino que son relativamente sencillas, entonces se la podemos enseñar a otros compañeros, se la podemos enseñar a los familiares de los pacientes para que se la realicen ellos y de esta manera que el tratamiento pues sea
sea más continuo, no, pues si yo me paso 3 veces al día a ver al paciente, pues que no solamente le haga las movilizaciones esas 3 veces contadas, sino que se las pueden hacer pues 3 veces por la mañana y 4 veces por la tarde, entre los familiares, compañeros y demás. Las movilizaciones y los nervios sobre los que vamos a estar trabajando y sobre los que os voy a hablar van a ser miembro inferior, plexo sacro y plexo lumbar. Y bueno, luego dentro del plexo lumbar el nervio femerocutáneo, el obturador y el nervio safeno. Y dentro del miembro superior, pues el plexo braquial, que el plexo braquial incluye nervio mediano, nervio radial y nervio cubital. Empezamos por el nervio mediano. El nervio mediano se origina en el plexo braquial, va a ir por toda la parte anterior del brazo, pero a lo largo del brazo no va a inervar a ningún músculo. Pasado el codo, sí que va a inervar al pronador redondo, al pronador cuadrado, a los flexores de la mano, flexores profundos, flexores superficiales, y una vez pasa la muñeca y llega a la mano, se va a encargar del primer, segundo y tercer dedo. Pues del primer dedo sabemos que está el aductor, el flexor, el oponente del pulgar. El primer dedo al final es el que mayor movimiento tiene, mayor musculatura, y por tanto pues se encarga de toda esa musculatura, porque cuando se afecta el nervio mediano, se afecta primer, segundo y tercer dedo. Se encarga de estos 3 dedos y del dorso de la mano. Cuando hay alguna afectación del nervio mediano, vamos a tener signos como la mano del predicador. La mano del predicador es una mano así, es con una ligera extensión de muñeca, flexión de cuarto y quinto dedo y primer, segundo y tercer dedo, que son los del nervio mediano, se quedan así, medio en extensión. Y esta es la mano del predicador. Y la patología asociada al nervio mediano más común es la del síndrome del túnel carpiano. Pero primero vamos a ver el síndrome del pronador. El síndrome del pronador es un dolor profundo localizado sobre el músculo pronador redondo, que se encuentra en la epitróclea, pues hacia arriba y hacia medial. Es decir, hay un dolor en el tercio proximal del antebrazo, que además es un dolor que a veces incluso se extiende por el antebrazo, hacia la mano, pero principalmente en esa región. Y hay un dolor a la palpación, es decir, si nosotros tocamos o masajeamos esa parte sobre el pronador redondo, la persona le va a doler. Además, esta neuropatía va a empeorar, al igual que en la mayoría de ellas, con el uso repetitivo y forzado de movimientos de pronosupinación. Además de trabajos que requieren mucha prensión o fuerza manual. Por tanto, se ha relacionado con actividades, trabajo manual intenso, deportes de raqueta o de lanzamiento o en manejo de cargas elevadas. ¿Qué diferencia el síndrome del pronador del síndrome del túnel carpiano? Porque ambas son neuropatías del nervio mediano. Pues que en el síndrome del pronador, el predominio de los síntomas no va a ser nocturno, mientras que en el síndrome del túnel carpiano el dolor se produce sobre todo por la noche, que llega hasta despertar a la persona. En el síndrome del pronador, el dolor no tiene un periodo del día en el que sea mayor, es constante y se acentúa, como hemos dicho antes, pues con ese trabajo manual, con la pronosupinación, levantando mucho peso, etc. Como decíamos antes, pues porque si tocamos en donde se ubica el pronador redondo, que es lo que os decía antes, de la epitróclea hacia arriba y hacia medial, pues vemos que es justo aquí donde aparece en la foto, vemos que hay dolor. Cuando le tocamos hay dolor. Y además está el signo de Tinel positivo. ¿Qué es el signo de Tinel positivo? Es que cuando nosotros damos golpecitos, hacemos percusión sobre el pronador redondo, como justo lo inerva el nervio mediano, va a dar un calambre por la región del nervio mediano. Es decir, da calambre por toda la parte anterior del antebrazo, de la muñeca, y hacia primer, segundo y tercer dedo. Cosa que en el síndrome del túnel carpiano luego veremos que también tiene el signo de Tinel positivo, pero no sobre el pronador redondo, sino en otra parte.
Ahora vamos con ella, vamos con el síndrome del túnel del carpo. Esta es la neuropatía, es decir, la afección del sistema nervioso periférico más común, que seguramente todos nosotros conozcamos a alguien que tiene o que ha tenido el síndrome del túnel del carpo. La queja más habitual, es decir, la mayor afectación que produce el síndrome del túnel del carpo son hormigueos dolorosos por la noche, que se puede dar en una o ambas manos, normalmente o se tiene en ambas o se tiene primero en una, pero luego en otra. Y se suele tener primero en la mano dominante, los diestros pues en la derecha, los zurdos en la izquierda, ya que esa mano es a la que más uso damos y normalmente el síndrome del túnel del carpo está muy asociado al trabajo con ordenador, con ratón, y al final el ratón, los diestros lo manejamos con la derecha. Los zurdos, pues cada uno pues a su manera, pero la derecha suele ser la mano que más sufre el STC, el síndrome del túnel del carpo. La queja habitual son hormigueos dolorosos en la yema de los dedos cuando hay menos afectación. Cuando hay más afectación es en toda la mano, incluso muchas veces esa molestia, ese hormigueo doloroso se expande ya por la muñeca y hacia el antebrazo. Pero es un hormigueo doloroso que da por la noche que la persona lleva horas durmiendo y le despierta. Y no le despierta una vez solo en toda la noche, sino que le despierta varias veces, que se vuelve a dormir y se tiene que volver a despertar porque le molestan las manos. Necesita muchas veces sacar las manos de la cama, levantarse, sacudirlas para que se vaya pasando ese hormigueo y ese dolor. Además, se acompaña de una sensación subjetiva de inutilidad de la mano y de los dedos. Es decir, sienten como que tienen los dedos inflamados, que tienen los dedos como morcillas, que no los pueden doblar bien, que no pueden hacer la suficiente fuerza. Y claro, pues se sienten... tienen una afectación luego funcional también, pues porque a la hora de coger las cosas a veces se les caen, a la hora pues simplemente de escribir, de manejar el móvil, pues tiene también mucha afectación funcional, que no es solamente esta sintomatología más clínica. Y las formas o los signos de detectar el síndrome del túnel del carpo, pues tenemos el test de Fallen, que es colocar una flexión de muñeca forzada, normalmente se suele hacer en las dos a la vez, como sale en la imagen, así durante un minuto, aunque no hace falta muchas veces llegar a un minuto, a veces con 10 segundos ya te dicen, hostias, cómo me duele, no aguanto más. Y la sensación que se produce cuando se realiza el test de Fallen, cuando se realiza esta flexión forzada, es un hormigueo, adormecimiento o dolor desde los dedos hacia la muñeca y por la parte anterior del antebrazo. Otra forma que tenemos es el signo de Tinel o el test de Tinel, que ya lo habíamos hablado antes en el síndrome del pronador. En el caso del síndrome del pronador era percutiendo sobre el pronador redondo. En el caso del túnel del carpo es percutiendo a nivel de la muñeca. Y esto produce un calambre que va hacia segundo y tercer dedo principalmente. Y por último, el signo de Flick. El signo de Flick es que el dolor se alivia al agitar la mano. Que esto es lo que hacen muchas de las personas que tienen esta neuropatía inconscientemente. Lo que os decía antes, que les duele la mano por la noche y se levantan y empiezan a agitar las manos porque es la manera de que se les pase. Que muchas veces pues necesitan colgar la mano por fuera de la cama, se necesitan frotar las manos o sacudirlas, levantarse de la mano y sacudirse. Cuando se tiene síndrome del túnel del carpo, se suele prescribir, o en el caso de los profesionales que tengan la capacidad de hacer férulas, pues férulas en posición neutra, una posición neutra de muñeca para disminuir la presión que se produce sobre el túnel. Porque el atrapamiento que se produce en el síndrome del túnel del carpo, vamos a imaginar que el suelo son los ligamentos y luego por encima, formando un arco, están todos los huesos del carpo. Y por ese túnel, entre medias, pasa el nervio. Lo que ocurre es que en el síndrome del túnel del carpo es que hay un atrapamiento, es decir, que la hilera de carpos baja, se aplana, y los ligamentos, al aplanarse, claro, se estiran más, hace más presión y también suben y se disminuye ese espacio endoneural que hay entre la hilera y los ligamentos, provocando esa compresión del nervio del carpo.
o sea, del nervio mediano en el túnel del carpo. ¿Cómo movilizamos el nervio mediano? Para movilizarlo vamos a lateralizar y rotar el cuello hacia el lado contrario del brazo que vayamos a trabajar. Es decir, si yo voy a trabajar este brazo, mi brazo izquierdo, para vosotros será el derecho, voy a lateralizar y rotar el cuello hacia el lado contrario, ¿vale? Lateralizar es pues llevar la oreja hacia el hombro y rotar, llevar la barbilla hacia el hombro, de esta manera. Mantenemos el cuello ahí, ¿vale? No lo voy a mantener para miraros. El hombro ya del brazo que voy a movilizar hay que tenerlo bajo, ¿vale? Porque muchas veces al hacer esto con el cuello subimos el otro hombro. Y esto es una compensación muy habitual, pero que ya nos va a hacer que la movilización no sirva para nada. El hombro tenemos que mantenerlo bajo, ¿vale? Como en la posición inicial, antes de lateralizar el cuello que se nos sube. No, el hombro bajo, es muy importante. En el hombro vamos a colocar una abducción, una ABD de 45 grados. Luego el codo vamos a colocarlo en extensión completa. La muñeca, lo voy a hacer aquí, en extensión completa y los 5 dedos también en extensión. De tal manera que es, pues, así, todo en extensión. Desde los dedos, la muñeca, el codo y el hombro a 45 grados. Y la cabeza, el cuello lo mantenemos así y el hombro bajo. Si lo realizáis vosotros ahora, notaréis que os tira pues, por toda la parte anterior, toda la parte que inerva el nervio mediano. No tenemos que estar constantemente con esta tensión, porque al final, si el nervio nos imaginamos que es una goma elástica, lo tenemos en máxima extensión. No es bueno, porque es cuando hablábamos antes de esas posiciones extremas que producen hipoxia, esta es una de esas posiciones extremas. Entonces, es bueno meterle tensión, pero hay que quitarle tensión. ¿Cómo le quito tensión? Pues depende de dónde yo quiera trabajar, de dónde esté la afectación de esta persona. En el caso de el síndrome del pronador, que era en el codo, pues ¿cómo quito tensión? Simplemente flexionando el codo. En el caso del síndrome del túnel carpiano, que es en la muñeca, pues quitando esa extensión de muñeca. Y luego descanso un poco y vuelvo a meter la tensión, ¿vale? Esa posición, si os fijáis, lo voy a hacer en el codo para que vosotros me podáis ver mejor. Aquí tengo la tensión, ahora hago distensión. Tensión, distensión, ¿vale? Así lo haríamos unas 10 veces. Pero no es solo tensar y destensar, sino que también muchas veces queremos deslizar el nervio mediano por la zona donde está atrapada. En el caso del síndrome del túnel del carpo, pues queremos que el nervio deslice por ahí también para que no esté atrapado. ¿Cómo se hace el deslizamiento? Pues si volvemos a imaginarnos que es una goma, pues la vamos a llevar hacia distal y hacia proximal. ¿Cómo? Cuando yo, en esta posición de tensión máxima, de máximo estiramiento, si yo quito tensión en el cuello, mantengo la tensión en la muñeca. Si yo meto tensión en el cuello, quito tensión de la muñeca, de tal manera que me estoy trayendo el nervio para acá. Cuando meto tensión en distal, quito de proximal y me llevo el nervio hacia allá. Y de esta manera, o sea, aquí para que lo veáis, cuando tengo la muñeca en extensión, el cuello lo tengo en distensión. Es decir, el nervio se ha ido hacia allá. Cuando meto tensión en proximal, entonces lo quito de distal para que el nervio se venga hacia proximal, ¿vale? De esta manera se desliza el nervio. La manera anterior era estirarlo, la de tensión-distensión, y la actual es para deslizarlo. Es recomendable hacer las dos. Hacer unas 10 repeticiones de tensión-distensión y unos 15 deslizamientos. Y así, pues, 2 o 3 series. Ahora, para verlo mejor, pues, tenemos aquí el vídeo. Lateralizamos el cuello, lo rotamos hacia el lado contrario, porque voy a trabajar sobre este miembro superior. Le coloco la abducción de hombro de 45, extensión de codo, extensión de muñeca y extensión de dedos. Le pregunto que si tira, me dice que sí, sé que está en tensión. Vale, y ahora le quito tensión. Vuelvo otra vez a hacer tensión y distensión. Y ahora
el deslizamiento. Se debería, meto tensión en distal, quito de proximal. Cuando meto tensión en proximal, lo quito de distal. Fíjate, me estoy llevando, ahí el nervio está, me lo he llevado hacia distal. Ahora me lo llevo hacia proximal, hacia distal. Y así se debería hacer más veces, solo que pues este es como un vídeo corto para que se pueda ver cómo se realiza. Y hasta aquí el nervio mediano. Otro de los nervios que surge del plexo braquial es el nervio radial. Si el nervio mediano iba por toda la parte anterior, el nervio radial va a ir por toda la parte posterior. Es decir, va a inervar el tríceps, va a pasar por el epicóndilo, va a inervar los extensores de la mano, el cubital anterior, el supinador corto, el supinador largo, hasta llegar hacia el dorso de la mano, que inerva pues del primer al cuarto dedo por el dorso de la mano, como va por dorsal hasta el dorso de la mano. Es el nervio más largo del miembro superior, más largo que el nervio mediano y que el nervio cubital. Y cuando se lesiona, pues en epicondilitis o en el síndrome del túnel radial. Y cuando se afecta, nos encontramos el signo de la mano caída. Mano caída, ¿por qué? Porque como este nervio es el que se encarga de los extensores, es el único que se encarga de los extensores, pues si perdemos los extensores, ¿qué pasa? Que tenemos la mano caída. Igual que en el nervio mediano era la mano del predicador, en el nervio radial es la mano caída. Como decía, tenemos el síndrome del túnel radial, que es un síndrome de compresión del nervio radial en el tercio proximal del antebrazo. Es muy similar al que hemos visto antes, al síndrome del pronador, que era también en el antebrazo, en la epitróclea, es decir, era por anterior. Esta vez es en el epicóndilo, es en la misma región, pero por posterior. Es un dolor profundo y localizado en la cara lateral del codo y en el tercio proximal del dorso del antebrazo, que va a empeorar también con actividades de prensión manual forzada, movimientos repetitivos, movimientos de flexión de codo, pronación de antebrazos, pronosupinación forzada, y este va a ir empeorando conforme avanza el día. No es tampoco de prevalencia nocturna, sino que es a lo largo del día. Y es más afectación sensitiva, es esa sensación dolorosa, e incluso de calambres, de parestesias, pero no se suele acompañar de debilidad muscular. Y claro, la afectación que tiene, el signo que tiene, además del dolor, también es muchas veces esa mano caída. ¿Qué órtesis o qué férulas se recomiendan? Pues esta férula se llama férula de Kleiner, que es una férula dorsal que pues lleva un hierro con una maga, con unos ganchos para evitar esa mano caída y asistir a la extensión. Y la movilización del nervio radial sería el cuello igual, el cuello lo lateralizamos y rotamos hacia el lado contrario. El hombro, de nuevo, bajo, ¿vale? Lo colocamos bajo, que no lo suba. Ahora vamos a hacer una abducción de hombro, igual que antes, solo que para el nervio radial es de 30 grados, es un poco menos, ¿vale? El brazo puede estar más pegado hacia el cuerpo. El codo, perdón, el codo en extensión, pronación máxima, lo voy a hacer aquí, pronación máxima, flexión de muñeca y los dedos haciendo un puño y el pulgar dentro del puño, es decir, pulgar dentro del puño, dedos haciendo un puño, flexión de muñeca, extensión de codo, pronación y en una abducción de 30 grados. Si lo hacemos nosotros ahora, veremos pues que nos tira por esta parte, por la parte del nervio radial, la parte posterior. Igual realizaríamos esta tensión máxima y sería recomendable quitarle tensión. En el caso de la afectación del nervio radial que hemos visto, que tenía la afectación a nivel del codo, pues lo que haríamos sería quitarle tensión en el codo. ¿Cómo le quito tensión en el codo? Pues si tengo el codo en extensión, lo flexiono, manteniendo el resto de estructuras iguales. Es decir, manteniendo el hombro a 30 grados, manteniendo en abducción de 30 grados, perdón, manteniendo la flexión de muñeca, la flexión de dedos, todo, solo
la pronación solo quitaría tensión en el codo flexionándolo. Igual haría tensión, distensión, tensión, distensión. Y para hacer ese deslizamiento, igual que antes, cuando tengo tensión en la parte proximal, me estoy trayendo el nervio hacia proximal, pues voy a quitar tensión de distal. Aquí sí que, pues, aunque la afectación esté a nivel del codo, la puedo quitar de proximal. ¿Por qué? Porque el nervio sí que está pasando por el codo. Cuando me lo traigo hacia acá, desliza hacia arriba. Cuando meto tensión en proximal y en distal, perdón, y quito tensión en proximal, me estoy llevando el nervio hacia allá, lejos. Entonces, aunque la afectación, el atrapamiento esté en el codo, yo lo puedo hacer con la parte distal, porque aquí en el codo me está deslizando el nervio. Vamos a verlo con un vídeo. ...30 grados de aducción, extensión de codo, pronación, flexión de dedos y de muñeca. Hago tensión y distensión. A eso lo estoy haciendo en la muñeca. La distensión. Y ahora los deslizamientos. Quito tensión en proximal y lo meto en distal. Cuando quito de distal, lo meto en proximal. De tal manera que el nervio me lo ha traído ahora hacia acá, hacia distal, y ahora lo llevo hacia proximal. Distal, proximal. Y así va deslizando. Y ahora vamos con el último nervio del miembro superior, el nervio cubital. El nervio cubital va por medial. Si el mediano iba por anterior, el radial por posterior, el nervio va por la parte medial. Viene también del plexo braquial, pasa por la axila, pasa entre el olecranon, bueno, pasa por la parte medial del bíceps, luego pasa entre el olecranon y la epitróclea y va inervando el cubital posterior, inervando el cubital anterior, perdón, flexor profundo de los dedos, toda la parte cubital, llega a la parte cubital de la mano, que se llama eminencia hipotenar, y se encarga principalmente de toda la musculatura del meñique y del borde cubital del cuarto dedo. ¿Vale? De hecho, este es el nervio, es el más superficial, y este es el típico nervio que cuando nos damos así un golpe en el codo con alguna esquina de alguna silla o con algún marco de la puerta, lo que sea, que nos damos así un golpe seco y nos da un calambre por todo el antebrazo, que a veces nos llega hasta los dedos y decimos, hostia. Pues es porque nos hemos dado un golpe en el nervio cubital, directamente sobre el nervio, ni un músculo ni sobre el nervio, en el paso del nervio entre el olecranon y la epitróclea. Y el nervio cubital, cuando se altera, el signo que tenemos es la mano en garra. Igual que en el mediano teníamos la mano en el predicador, en el radial la mano caída, en el cubital tenemos la mano en garra, ¿eh? Esta como la que veis en la imagen, que se caracteriza por una hiperextensión de las metacarpofalángicas acompañado de flexión de las interfalángicas. En el nervio cubital nos encontramos el síndrome del túnel cubital, que es un atrapamiento a nivel del codo y se caracteriza por parestesias sobre el quinto dedo, es decir, sobre el meñique y el borde lateral del cuarto dedo, que incluye muchas veces la región cubital de la mano, de la muñeca, incluso del antebrazo. El atrapamiento, como veis en la imagen, está en el codo, pero la mayor afectación se da sobre dedos, muñeca y mano. Hay, pues, los signos que describen son entumecimiento, adormecimiento, quemazón, hiper o hiposensibilidad, junto con el dolor en la cara lateral del codo, donde se produce el atrapamiento. Empeora siempre, igual que las anteriores, con el uso repetitivo y forzado de la mano y el antebrazo, con herramientas de trabajo, con flexión y extensión de codo, deportes de lanzamiento.
y actividades, esto ya es lo diferencial, que requieren de una posición mantenida en flexión, que esto pues ya es mucho más común, pues en posición con ordenadores, con teléfonos, instrumentos musicales pues, como la flauta travesera, un clarinete, un oboe, que requieren, un saxofón, que requieren una flexión mantenida y que además estamos haciendo fuerza con las manos y en posiciones pues a veces forzadas. O también, muy común, pues dormir con las manos debajo de la almohada, ¿no? Y producir ese atrapamiento. Este se puede acompañar en ocasiones de debilidad muscular, que se produce sobre todo a nivel de la mano, porque el nervio cubital, creo que no lo he dicho, inerva mucha musculatura de la mano, interóseos palmares, interóseos dorsales, lumbricales, además de toda la parte cubital de la mano. Y cuando se produce esta afectación de la musculatura intrínseca de la mano, se produce lo que hemos dicho antes, la mano en garra. Y la otra afectación o la otra neuropatía común que nos podemos encontrar en el nervio cubital es el síndrome del canal de Boullon. Es otro atrapamiento muy parecido al síndrome del túnel del carpo, solo que no se da en el mismo canal, sino que se da en el canal de Boullon, que pasa lo mismo, solo que está más hacia el lado cubital y por eso no es por el territorio del nervio mediano, sino por el territorio del nervio cubital. Se caracteriza por una debilidad para la abducción y abducción, es decir, para la separación y juntar los dedos de la mano, además de la aducción del pulgar, es decir, para juntar el pulgar a los otros dedos y para flexionar la muñeca. Se atrofia la eminencia hipotenar, que es esta parte cubital que decíamos de la mano, esta mollita, y los músculos interóseos. Y en la parálisis que se produce, nuevamente, es la mano en garra. Además, que hemos dicho que es muy parecido al síndrome del túnel carpiano, también tiene síntomas sensitivos como la hipoestesia o parestesias de aparición nocturna. Las causas más comunes son una presión mantenida o repetida sobre el canal de Boullon. Esto pasa muchas veces pues, en los manillares de las bicicletas, que además los llevamos, pues, o los cuernos de las bicicletas o los manillares de las bicicletas, que tenemos la mano, la muñeca en flexión y solemos apoyar mucho. También pues con los bastones, las muletas o instrumentos de vibración. Pues el típico martillo hidráulico de una obra o la máquina de tatuar. No sé si habéis visto, los tatuadores tienen una máquina que tiene un agarre ancho y esa máquina está vibrando todo el rato. Sí, es verdad que no es lo mismo como eran antes a como son ahora, pero igual que los dentistas, que tienen herramientas de vibración, pero antes vibraban mucho más y producían mucho más esta neuropatía que ahora. Como decía, este trastorno, es decir, el síndrome del canal de Boullon, se caracteriza principalmente por síntomas motores, de debilidad, preserva la rama sensorial nada más que están pues esos síntomas nocturnos. Para detectarlo tenemos otros 3 signos. El signo de Fromen, que es que cuando tú realizas una pinza pulpejo lateral, es decir, de la yema del dedo pulgar sobre el lateral del dedo índice, normalmente debería de ser, como sale aquí, normal, con el dedo pulgar recto, ¿no? Como en la foto esta, en la parte de arriba. Pero como hay una debilidad en el aductor del pulgar y el flexor corto del pulgar, músculos los cuales inerva el nervio cubital, pues al hacer esa prensión, esa fuerza, se produce una flexión interfalángica, la interfalángica del pulgar. Y si se le pide esta actividad y la realiza de esta manera, es un signo de Fromen positivo. Luego tenemos el signo de Waardenburg, que es que a la persona tú le separas el meñique de los demás y la persona es incapaz de volver a juntar el meñique junto a los otros dedos. Esto se debe pues también a la debilidad de la musculatura interósea. Y luego por último el test de los dedos cruzados, que es la incapacidad de el segundo dedo, el dedo índice, que cruce sobre el tercer dedo. Lo intentan, pero son incapaces de que cruce por encima. La órtesis o la férula que se coloca, pues ya que tenemos la mano en garra, es una órtesis antigarra, es decir, es una órtesis que va a llevar las metacarpofalángicas a flexión y de esta manera ya se favorece la extensión interfalángica y que el resto de dedos
pues ya tengan mayor libertad. Son órtesis, se llaman órtesis de Lasso o de Zancoli, son de este tipo. La movilización del nervio cubital, pues al igual que las anteriores, el cuello lateralizado y rotado hacia el lado contrario, el hombro bajo. Aquí vamos a hacer una abducción de hombro de 90 grados. Una cosita, Pablo. Luego, flexión de codo de 90 grados también. Rotación externa de hombro. Pronación. Extensión de muñeca. Pinza, es decir, juntamos la punta de primer y segundo dedo de pulgar e índice y los otros tres los extendemos. De tal manera que la posición completa sería esta. Si lo hacemos nosotros en casa, fijándonos bien que tenemos todos los ángulos, como hemos dicho, notaremos que nos tira por toda esta parte cubital. Y desde los dedos, toda la parte cubital del antebrazo hasta el codo. Esta sería la tensión máxima. ¿Cómo quitamos tensión? Pues simplemente flexionando muñeca. Mantengo todo igual, o sea, mantengo la pinza, mantengo el hombro, el codo, todo igual. Y simplemente una de las palancas, que es la muñeca, la utilizo para meter tensión y quitar tensión. Esto para tensión-distensión. Para el deslizamiento, igual que en los anteriores, cuando meto tensión en proximal, la voy a quitar de distal. Y me he traído el nervio hacia proximal. Cuando me quiero llevar el nervio hacia distal, lo que voy a hacer es meter tensión en la parte distal y quitar tensión de la proximal. De esta manera el nervio se desliza hacia distal. ¿Vale? Al igual que para los otros nervios, lo recomendable serían unas 10 repeticiones de tensión-distensión y unas 15 repeticiones de deslizamiento. Así unas 2-3 series. Colocamos el cuello, el hombro bajo, ABD de 90, flexión de codo, rotación externa, extensión de muñeca, pinza primer y segundo dedo y extensión de los otros dedos. Siempre le tenemos que ir preguntando al paciente si le tira, porque tampoco le queremos hacer daño. Quitamos tensión, volvemos a meter tensión. Quitamos tensión y volvemos a meter tensión. Y ahora los deslizamientos. Meto tensión en distal, en proximal y la quito de distal. Ahora meto tensión en distal y la quito de proximal. Me llevo el nervio hacia distal, ahora me llevo el nervio hacia proximal. Me llevo el nervio hacia la mano y ahora me llevo el nervio hacia el cuello. Ahora hacia la mano y así se desliza. Vale, y hasta aquí las movilizaciones del nervio del miembro superior, que todas parten del plexo braquial. Ahora vamos con los miembros inferiores. Vamos a ver el plexo sacro, que se va a evaluar con la prueba SLR, a evaluar y a movilizar, ¿vale? Aquí la evaluación y la movilización van juntas. El plexo sacro, ¿de qué se encarga? De la flexión de cadera y extensión de rodilla. A la hora de realizar esta prueba, la SLR, es muy importante la posición inicial de la persona. La persona va a estar tumbada en decúbito supino y debe de estar lo más alineada, lo más simétrica, lo más estirada posible, ¿vale? Para que la prueba se realice según el protocolo y para que no haya compensaciones. En el caso que nos encontramos, pues nunca va a ser idílico, siempre va a haber problemas, ¿no? Pues yo lo he hecho muchas veces con personas que tienen un ictus. Claro, las personas que tienen un ictus muchas veces vemos que por la espasticidad, la hipertonía, tienen un brazo así, por el patrón flexor. Pues, y obviamente no le voy a poder colocar así súper estirado, pues no pasa nada, que tenga esa posición.
Pero si yo dentro de 2 meses voy a volver a reevaluar cómo tiene el plexo sacro y los nervios del plexo sacro, la posición tiene que ser la misma, porque si no la prueba va a estar sesgada, ¿vale? Una vez tengo eso al paciente en esa posición, muchas veces yo lo que hago es hacerles una foto, ¿vale? Y así, cuando voy a reevaluar, pues ya sé cómo estaban colocados y cómo les tengo que colocar. Una vez ya tengo esa posición, voy a hacer una protracción, perdón, de la tibia por la meseta tibial, justo por debajo del tendón rotuliano, y desde el sóleo agarro la pierna y le voy a ir subiendo la pierna de tal manera que estoy haciendo la flexión de cadera mientras mantengo la extensión de rodilla. Ahora lo vemos mejor con un vídeo. Y mientras realizo la prueba tengo que ir despacito, ¿vale? Tengo que ir despacito preguntándole al paciente que si le tira, si puedo seguir más, si le molesta en alguna parte. Y no solo preguntándole, sino también yo notando subjetivamente esas resistencias que va oponiendo el tejido. Y también fijarme en el resto de partes del cuerpo, porque si no, muchas veces yo subo, le puedo colocar la pierna al paciente pegada al pecho, que el paciente no me dice nada, pero luego cuando miro cómo está la otra pierna, pues veo que tiene la otra pierna levantada, que está lateralizado y eso no se puede, ¿vale? Hay que mantener la posición inicial y ver, manteniendo esa posición, hasta dónde llega la pierna. ¿Y cómo es la evaluación? ¿Qué tengo que medir? Voy a medir el rango de movimiento, el ROM, con un goniómetro a nivel de la cadera, ¿vale? Voy a medir a cuántos grados llega de flexión de cadera. Cuanto menor es la puntuación en el SLR, indica pues menor rango de movimiento. Pero esto está asociado a menor fuerza del cuádriceps. El cuádriceps, que es un músculo, es el principal músculo de la pierna junto a los isquiotibiales. Una menor fuerza de cuádriceps se ha asociado a una menor actividad funcional, es decir, menor marcha, que anda menos, que no hay deambulación. Y esto se asocia también a menor participación, es decir, esa persona pues ya, si no sale a andar, pues no puede ir al cine, no puede ir a la compra, no puede ir a recoger a sus hijos, a sus nietos del colegio, no puede ir a misa, no puede salir a las procesiones o las cabalgatas del barrio. Hay limitación, una simple tontería como puede ser una limitación en el plexo sacro. Luego, fijaos, menos fuerza, andas menos, participas menos. Como decía, pues se realizaría así, el paciente en decúbito supino, posición simétrica, retracción de la tibia para la extensión de rodilla y elevación de la pierna desde el tobillo, yo prefiero desde el sóleo, para la flexión de cadera. Aquí lo podemos ver en un vídeo. ¿Ves? Con mi mano izquierda hago esa protracción de la tibia y desde el sóleo le voy levantando la pierna. Le pregunto si puedo más, me dice que sí, pues sigo un poco más. Pero ahí, a partir de ese rango, veo que ya va a ir flexionando la otra pierna. Entonces lo que tengo que hacer es medir ese rango articular. Aquí es para que veáis, pues esta paciente sufrió un aneurisma y pues entre las diferentes secuelas que tenía, pues tenía también, después de estar mucho tiempo encamada y en casa, pues tenía aquí una osificación en la rodilla que no le permitía mayor extensión, además tenía pues, mucha adherencia del nervio periférico y entonces pues teníamos que realizar estos deslizamientos para luego poder pasarla a bipedestación. Entonces, para que veáis que con una pierna, claro que no es siempre una pierna estupenda, que se estira, que muchas veces nos vamos a encontrar pacientes o piernas complicadas, pero que también se puede hacer. Esa pierna de ahí no pasa, no se estira más. Le pido que, porque estaba mirando lo que hacíamos, entonces está sesgando la prueba porque no está alineada, no está en extensión, no está en un decúbito supino adecuado. Desde el sóleo y haciendo la protracción por la tibia.
levanto, haciendo la flexión de cadera. Aquí lo que hacemos es esa tensión, ¿vale? Aquí no hacemos deslizamientos. Aquí metemos esa tensión, hacemos tensiones y distensiones en el SLR y ahora en el PKB, que es la prueba para el plexo lumbar. El plexo lumbar se encarga de lo contrario. Si el plexo sacro se encargaba de la flexión de cadera y extensión de rodilla, el plexo lumbar se va a encargar de la extensión de cadera y flexión de rodilla a través de la movilización y evaluación PKB. Para esta prueba, la paciente debe de estar colocada en decúbito lateral. La pierna que apoya sobre la camilla es sobre la que no vamos a trabajar. Vamos a trabajar sobre la pierna que no apoya la camilla, la que se queda arriba. Entonces, la que apoya sobre la camilla, que esté en flexión de cadera y en flexión de rodilla. El tronco en flexión, el cuello en flexión, es decir, que esté hecha, y los brazos que abracen la pierna, es decir, que esté hecha como una bolilla. Y nosotros lo vamos a evaluar desde detrás, ¿vale? Vamos a hacer esto de detrás. Con mi cadera estabilizo su cadera. ¿Por qué? Porque al estar en el borde de la camilla y a llevar la cadera hacia extensión, para que no se gire ni tenga miedo de caerse. Voy a llevar la cadera a extensión y una vez ya el paciente o la paciente me dice que ya no puede más, pues realizo la flexión de rodilla. El plexo lumbar luego va a tener variaciones. Para evaluar el nervio femorocutáneo es, además de la extensión de cadera y flexión de rodilla, añadiendo abducción ADD de cadera, es decir, llevando la pierna hacia abajo. Para evaluar el nervio obturador sería llevando la pierna hacia arriba con ABD de cadera, abducción de cadera. Y para el nervio safeno sería extensión de cadera acompañado de extensión de rodilla, rotación externa de cadera, abducción de cadera y flexión plantar. Vamos a verlo con un vídeo. Le pido que mantenga la máxima flexión de la pierna que apoya en la camilla, de tronco, de cuello. Le doy las instrucciones. Estabilizo con mi cadera, en su culo. Y le llevo hacia extensión de cadera. Una vez yo noto o me dice que ya no puede más, entonces ya pasamos a hacer esa flexión de rodilla. Pero me doy cuenta de que la pierna que apoya sobre la camilla se le estaba yendo, estaba rompiendo esa posición inicial de máxima flexión. Entonces le pido que se coloque, o incluso le asisto, le ayudo a esa máxima flexión. Y lo vuelvo a hacer. E igual, a la hora de evaluarlo, ¿qué evaluamos? Evaluamos el rango de movimiento, el ROM, los grados, con un goniómetro de extensión de cadera. ¿Veis cómo según se lo voy haciendo está compensando y se está estirando con el otro hemicuerpo? Ahí estaría sesgándome la prueba. Pero eso también puede ser porque la paciente no llega más y yo le estoy forzando una posición que no puede mantener, entonces para quitar esa tensión en el plexo lumbar compensa de otras maneras, como estirando la otra pierna, extendiendo el tronco, etc. Es recomendable trabajar el plexo sacro, es decir, el SLR y el plexo lumbar, el PKB, por separado. ¿Por qué? Porque ambos plexos deben de tener buen recorrido. De nada me vale que tener muy bien el plexo sacro si luego no tengo un buen plexo lumbar, porque se necesitan ambos para las actividades de la vida diaria, tales como subir y bajar escaleras, caminar, levantarse del suelo, bueno, o hacer cualquier transferencia, levantarse de la cama, sentarse, pasar de una silla a otra, a la hora de hacer volteos, muchos alcances, en la ducha, etcétera. Entonces, es recomendable trabajarlos por separado, pero luego también se pueden trabajar de manera conjunta. Haríamos unas 2-3 series de 15-20 repeticiones de esta movilización conjunta de SLR más PKB. E importante, si el paciente puede realizar parte de manera activa y yo ayudarle
a lo mejor en los últimos grados de movimiento, pues mejor si el paciente puede colaborar. Vamos a verlo aquí en un vídeo. Vale, pues vamos hacia adelante mejor, ¿verdad? Venga, hacia adelante, como habíamos dicho, Clara. Ahí hacemos el SLR, que es la flexión de cadera con extensión de rodilla. Ahí. Venga, nos quedamos ahí. Muy bien. En la posición de PKB. Hasta donde lleguemos. Hacemos el SLR Vale. y luego, ahí, estabilizo su cadera. ¿Llegas más, Clara? Vamos con el PKB, con la extensión de cadera. Sujétate esta pierna. Le pido que se sujete la otra para mantener esa flexión. Extensión de cadera con flexión de rodilla. Vale. Hacia adelante, Clara. Y ahora vamos otra vez el SLR, el plexo sacro. Muy bien. Aguantamos ahí. ¿Puedo más? Hacia atrás, Clara. Y vamos a por el PKB. ¿Puedo más? Vale. Ahí. Esto es lo que os decía, al hacer esa abducción de cadera, estoy evaluando dentro del plexo lumbar el nervio obturador. Al hacer la ADD, es decir, al bajar la cadera y la rodilla, estoy evaluando el nervio femorocutáneo. Bueno, evaluando y movilizando. Nervio obturador dentro del PKB, nervio femorocutáneo. Bueno, pues deseo que les haya gustado, que hayan podido aprender un poco sobre el sistema nervioso periférico y el mundo de las neuropatías, y quedo a su disposición para resolver pues, cualquier duda, cuestión que surja. Muchas gracias por su tiempo. Un saludo. Buenas, Pablo. Pues nada, una charla que, vamos, súper práctica, todo el mundo encantada con la presentación. Coincido con ellos en que ha sido súper interesante. Además, bueno, como ya he dicho, muy práctica porque son unos tips que para muchos no son desconocidos y que, oye, pues mejoran potencialmente la funcionalidad del paciente, mejoramos su movimiento, la intervención y, oye, que lo podemos hasta enseñar a compañeros, familiares, que esto es adaptable para cualquier persona. Así que súper práctica y muy, muy interesante. Tenemos por aquí unas cuantas preguntitas, ¿vale, Pablo? Vale, adelante. Vamos a ver, la primera nos pregunta, nos ha preguntado Virginia, que luego lo has confirmado tú, cuando estabas en la parte del nervio mediano con el síndrome del pronador, dice, ¿eso no es lo de Dupuytren? Que bueno, luego has dicho que sí, lo de que si daba el síndrome positivo, el Dupuytren positivo, que sí, ¿no? Dupuytren es otra afectación. Otra afectación es una retracción a nivel palmar, pero es tendinosa, no es neuropática. Ajá. O sea, tiene el síndrome de Tinel positivo. Tiene el síndrome de Tinel positivo, que es esa percusión que se hace con el martillo neurológico, pero vamos, que se puede hacer con los dedos. Síndrome de Tinel positivo sobre el pronador. Vale, que lo había entendido yo las dos cosas o parecidas. Vale. Siguiente pregunta. Nos pregunta Jorge, ¿se puede prevenir en cierto grado el desarrollo del síndrome del túnel del carpo con estas clásicas alfombrillas de ratón, con una parte esponjosa para sujetar la muñeca, o en verdad no sirven para nada? Sí que previene. Incluso ralentiza el desarrollo de esta neuropatía, porque lo que haces es disminuir la tensión. Eso que habíamos... Es que, jolín, no he metido... Según estaba haciendo la exposición, he caído en explicar anatómicamente cómo es ese arco de la hilera de la primera hilera de huesos del carpo y los tendones. De esa manera disminuimos la tensión y hacemos que no haya ese atrapamiento, que no se disminuya ese canal endoneural dentro del canal del carpo. Entonces sí que viene, sí que es recomendable, incluso muchas veces
en cuanto se empieza a sospechar que que se sufre de STC, el síndrome del túnel del carpo, ya te dicen, vete a la ortopedia y compra una férula, no hace falta una muy grande, sino una simplemente en la muñeca que te limita estas posiciones Sí, de tensión. Incluso también recomiendan muchas veces a nivel de prevención, que es que más que prevención, yo lo llamaría ralentización del desarrollo de la patología. sí, Y pues prevención sí que es verdad de síntomas como el dolor o el no poder dormir bien o sí. esa inutilidad de dedos. Te recomiendan que te coloques la férula por la noche, esta ferulita corta de posición neutra por la noche, porque por la noche muchas veces inconscientemente colocamos la mano en posiciones más extremas Sí, y en las personas que pueden tener el STC sí, es sí, vital evitar esas posiciones. sí, 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 sí. Fantástico. Y de hecho, hablando de esto, hemos tenido, bueno, ya incluyo el comentario que nos acaban de decir, que muchas gracias. Sufrí de túnel carpiano en ambas manos y me siento completamente identificada con todos los síntomas. Es muy incapacitante para la vida diaria. La verdad es que sí. Vale, vamos. Es que Ay, perdona, no, pues continúa. perdón. Es lo que decía, estaba seguro que iba a salir alguien que lo tuviese o no alguien que lo tuviese, pero que conociese a su suegro, su padre, su tío, su vecino, porque tiene una alta prevalencia. Sí, Y no es solamente los signos que quizá los criterios diagnósticos, por así decirlo, de adormecimiento, de inutilidad, sino luego toda la afectación al final, las 24 horas del día que tiene. Yo como terapeuta ocupacional, pues quizá no me voy tanto a lo clínico, lo quirúrgico, sino más a lo funcional. Y, jolín, todas efectivamente. esas limitaciones eh, afectan mucho a la calidad de vida y las actividades de la vida diaria. Totalmente, totalmente. Vale, tenemos la siguiente pregunta que nos dicen, ¿la ortesis que has mostrado que se puede utilizar para el túnel carpiano también se puede utilizar en las tendinitis? Sí, al final es una órtesis en posición neutra, no es una órtesis personalizada, sino que pues las hay en las ortopedias y al ser en posición neutra lo que hacen es mantener una posición en la que no haya tensión ni para el nervio, ni, como has dicho, en lesiones tendinosas, pues muchas veces en Kerbein, bueno, sí, en tendinitis de Kerbein, en muchas artrosis o en patologías ya muy más traumáticas de mano o de ligamentos. Al final, mantener una muñeca en una posición neutra, aunque luego también muchas veces depende, porque hay veces que para los tendones es mejor una posición de intrínseca plus, que es con más extensión de muñeca y más flexión metacarpofalángica, con una extensión la intrínseca plus o la férula funcional, que también te lleva más, te incluye los dedos. Sí, Esta solamente incluye la muñeca, sería para lesiones de muñeca o prevención de patologías traumáticas, ligamentosas, pero siempre de muñeca. Cuando ya nos vamos quizá más, como decíamos, un Dupuytren, un dedo en resorte o ya más reumatológicas, dedos en gatillo, con sus nódulos, etcétera. Ya ahí a lo mejor sí que tienen que ser férulas que tienen que partir desde la muñeca pero llegar hasta los dedos o más personalizadas, no tan genéricas, porque estas al final son de estas de ortopedia genérica. Los terapeutas ocupacionales y también ahora muchos fisioterapeutas con el termoplástico hacen las férulas adaptadas y personalizadas a cada persona y a cada patología. sí, 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 sí. Eso se está viendo ahora mucho. Se está viendo mucho. Vale, vamos con la siguiente pregunta. Nos pregunta Luz. ¿Hay alguna terapia coadyuvante para el plexo sacro? Sí, al final
las estimulaciones. Está la estimulación eléctrica funcional, que tiene impacto sobre es el FES, el FESIA. Hay tanto para miembro superior, que sería FESIA GRAS, como miembro inferior, FESIA WALK, que hacen una estimulación tanto a nivel muscular como a nivel también nervioso. Luego están los fisioterapeutas hacen la neuromodulación, utilizan EPI, que son, pues, es cuando te pinchan las agujas y luego le ponen las pinzas que dan esas descargas. Pues todo eso es para hacer una neuromodulación y una ayuda también al nervio. Ujú. Esto sería como una terapia. Las que yo he explicado, las movilizaciones serían no invasivas y serían pues para no necesitar tanto material, sino que ya seas fisio, seas enfermera, seas TCAE, celador o médico, cualquiera que esté en contacto con el paciente y que pueda aplicar estas movilizaciones, que además se hacen rápidas y se pueden hacer en decúbito, pero también en sedestación, en bipedestación. Pues Yo, de hecho, mientras las estabas explicando, yo estaba pensando, ojalá tuviéramos una pequeña cámara de todos los congresistas que estamos conectados, porque lo estabas explicando y yo estaba haciendo y estirando el brazo y era como, es verdad, aquí se nota tensión. es Y seguro que estábamos lo todos primero, igual. lo primero es vivirlo, claro, es ver, vale, sí, Efectivamente. joder, me tira, además me tira aquí. Y que una misma movilización a ti te puede tirar más a nivel de la muñeca, pues porque a lo mejor tú, por tu labor diaria, pues fuerza mucho más la muñeca, y yo a lo mejor me tira más a nivel del codo, porque donde más atrapamiento o peor desliza mi nervio es en el nivel del codo. O sea, es que cada Sí, uno también tenemos que vivirlo. efectivamente. Sí, 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 Y sí, sí, sí. siempre empezamos todos ahí con las Pues empezamos posiciones. a ver, y sí, 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 sí. Yo creo que estábamos todos Claro, igual. es Te estuviéramos que escuchando. son palancas, son poleas. Tienes que ir tú Sí, también jugando efectivamente. con cada palanca para verlo. Efectivamente. Y luego ya, una vez lo pruebas en ti, luego ya lo integras. Ya lo integras. Vale, vamos con la siguiente pregunta. Nos pregunta Miriam. Pablo, en el paciente diabético, lo que se llama mal del escaparate, que cada 10 minutos andando tiene que parar, ¿estaría también asociado a algún nervio en concreto? Si es así, ¿cuál nervio entraría en juego y qué ejercicios habría de realizar para notar una mejoría y poder andar más? Yo la verdad es que no había escuchado del mal del escaparate. Yo sí que había escuchado eso, pero no lo había escuchado ni me lo había planteado, la verdad, que pudiese estar relacionado con afectación. No lo llamaría neuropatía, pero sí quizá una afectación, alteración del sistema nervioso periférico. No sería, en cuanto a la pregunta de cuál sería, no sería ni uno ni otro, al final serían los dos, pero no, quizá puede que sí que influya algo, aunque la causa principal no sea por una neuropatía o una afectación de ningún plexo, pero podríamos probar a hacer estas movilizaciones y, y luego salir de casa. Y quizá en vez de probar si sin las movilizaciones se tiene que parar cada 10 minutos o en media hora se ha parado 4 veces. Probar a hacer la movilización y ver, pues, ostras, después de la movilización, en vez de cada 10 minutos se paraba cada 13. Pues ya es una ligera mejora. O en media hora, en vez de pararse 4 veces, se ha parado 3. O las paradas, en vez de ser de 5 minutos, eran de 4. Pues ver si con estas movilizaciones hay una mejora. Porque la verdad Claro. es que desconozco, y la pregunta es muy buena, de si puede estar relacionado y si una intervención de sistema nervioso periférico puede tener un impacto. Es probar, es probar. Nada, oye, Exacto. y si lo probáis y luego funciona, contactad con nosotros, que nos encantaría Ya saberlo, ves, de verdad. Sí, ya sí, sí, ves, ya sí. ves. Claro, lo divulgamos y hombre, Sí, será una investigación ahí muy potente. sí, Claro. totalmente, totalmente. Vale, y ya la última pregunta que tenemos por el momento, nos pregunta María Belén. Adelante. Buenos días.
para las parexias en pies y manos nocturnas sin patología asociada. Principalmente, ¿qué remedios hay? ¿O técnica, o terapia, o se puede utilizar algún tipo de alimentación complementaria? Claro, pero que se da tanto en los pies como en las manos. Es que, Sí, claro, sí que es nervioso periférico, pero son de plexos y partes totalmente diferentes. Y claro, es que lo primero sería ver la causa. Yo lo que recomiendo siempre, como son movilizaciones tan sencillas y que todos podemos realizar, y no hace falta que alguien, a ver, si estamos sanos, no nos la tiene que realizar nadie, nosotros podemos realizarlas. Si tenemos una patología, pues necesitamos la ayuda de alguien. Pero pues probar a hacerlas y ver si hay mejora. También no solo probar a hacer las movilizaciones, sino probar el signo de Flick que se daba en el STC, que era, se alivia el dolor agitando. Es simplemente porque el nervio recupera esa conducción y como que recupera su espacio, que al estar atrapado, al agitar, se hace su espacio. Entonces, pues probar ese signo de Flick. Nada, tenemos aquí todo el compendio que además están las grabaciones, hay imágenes. Esto se queda grabado además, si en cualquier momento queréis volver a ver la grabación y decir, a ver, esta parte cómo lo hacía, podéis volver, se va a quedar grabado en la plataforma durante el día, podéis volver a verlo cuando queráis y lo practicáis. Y a ver qué tal, ojalá que haya muchas mejorías por aquí, de verdad, ojalá. Exacto, también os dejo mi correo por si me queréis contactar en algún momento, pues para volver a preguntarme o para cualquier cosilla, ¿vale? Dice por aquí Pues Pilar, doy porque sacudir las manos funciona. Sí, totalmente. Pues nada, si no hay ninguna pregunta más, por aquí tenéis el correo de Pablo por si queréis contactarle. Y bueno, Pablo, quiero decirte que una charla excelente. Muchísimas gracias por sacar un ratito para nosotros, que espero que los ponentes hayan disfrutado de esta charla tanto como yo. Y nada, muchísimas gracias también a los congresistas que estáis al otro lado de la pantalla por vuestras preguntas, por vuestras felicitaciones, vuestras buenas palabras. Muchísimas gracias. Y bueno, con esta última charla finalizamos las jornadas, pero no os preocupéis que mañana tenemos más ponencias en directo, tenemos también ponencias pregrabadas, o sea que el contenido del congreso continúa. Así que nada, muchísimas gracias y que no os lo perdáis. Que paséis muy buen día. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.